2012. A ver, ahí estamos. En el caso básicamente lo que se va a analizar es la responsabilidad del Estado argentino por la aparente demora en lo que habría incurrido, en la que habría incurrido al momento de tener que indemnizar al joven Sebastián Furlan y su familia sobre daños irreversibles que sufrió en su salud al sufrir un accidente. Bien. Los hechos a grandes rasgos del caso sucedieron en diciembre de 1988 cuando Sebastián, que era un adolescente, ingresa a un predio del ejército argentino y sufre una caída muy fuerte, se le cae un objeto contundente sobre la cabeza y tiene unas consecuencias irreparables e irreversibles en su salud y deviene en una persona con discapacidad. Algunos de los peritos dicen que quedó con una discapacidad del 70%, si bien después de eso tuvo una recuperación. Pero, digamos, la afectación a su salud fue muy grave. Bueno, el caso tramita en la jurisdicción nacional. En los años 90 la familia interpone una demanda por daños y perjuicios contra el Estado argentino. Después, recién en septiembre del 2000, hay una sentencia de primera instancia en la que le da la razón a la familia y condena al Estado argentino, que supuestamente tenía que pagar una indemnización por 130.000 pesos. Y bueno, en la segunda instancia lo confirma en noviembre del año 2000. En este marco, digamos, es importante tener en cuenta que la sentencia, o sea, el pago que se dispone al Estado argentino estaba contemplado dentro de la ley 23.982 de 1991, que es una ley que regula, corregime si estoy mal, Sebastián, lo que tiene que ver con las demandas al Estado y cómo se abonan este tipo de indemnizaciones. En realidad lo que fija es el régimen de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional, cuando el Estado Nacional es demandado. Esas leyes fueron cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? De hecho, ahora la norma es diferente a la que figuraba en el caso Furlan, porque hubo un cambio e incluso hay varias interpretaciones de la Corte Suprema, ¿no?, de cómo se debe interpretar eso, justamente a partir de sentencias como Furlan, donde establecen un límite a la forma de, básicamente, lo que era el pago con bonos, ¿no? Exacto, bien. Bueno, en virtud de este comentario del profe, tenemos que acá la ley, digamos, disponía dos formas de pago para lo que implicaba la indemnización. Una era el pago diferido en efectivo y la otra era el pago por bonos de consolidación emitidos a 16 años de plazo. Digamos, la familia Furlan era una familia humilde y termina optando por esta opción de pago por bonos, lo que implicaba que en el año 2013 reciben parte de la indemnización, pero al momento, digamos, por todas las cosas que tuvo que pagar y por costas procesales que también estaban contempladas en la sentencia, terminó recibiendo 38.000 pesos, lo cual es una suma ínfima, digamos, a la pretensión original. Bien, acá comienza el camino de la familia ante el sistema interamericano. Primero está el proceso ante la comisión. La presentación de la petición es el 18 de julio del 2001, el informe de admisibilidad el 2 de marzo del 2006 y el informe de fondo recién en el año 2010. Estos plazos, digamos, no es que entiendo yo que hay que aprendérselos de memoria, pero sí tener presente de que estamos hablando de algo que pasó en 1988, y fíjense, digamos, como todo el tiempo extensísimo en los cuales la familia tiene que luchar por el proceso, digamos, para reconocer algo de justicia en lo que les pasa. Principalmente la demora en los estrados nacionales, ¿no? Bien. Ahora pasamos a perdón, tiene que haber una anterior a esto. Ahí estamos. Finalmente, el caso llega a la Corte el 15 de marzo del 2011. Hay una audiencia que se celebra el 27 y el 28 de febrero del 2012 y la sentencia final sale el 31 de agosto del 2012. En este contexto, la Corte analiza los
siguientes derechos: el derecho a ser oído con debidas garantías, y dentro de un plazo razonable, que aparece en el 8.1 de la Convención, y en relación al artículo 19, que son los derechos del niño y la protección, siempre en relación con el 1.1, que es, digamos, donde están establecidas una de las principales obligaciones de los Estados, que es la obligación de respetar y garantizar los derechos conocidos dentro de la Convención. Después está el derecho a la protección judicial y a la propiedad privada, también en relación al 1.1. Se analiza el derecho a la integridad personal y derecho a acceso a la justicia, la obligación de garantizar sin discriminación el acceso a la justicia y la integridad personal. Bien, la Corte hace algunas consideraciones. La más importante es en relación a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Se resalta que Sebastián era un niño al momento del accidente y que además este accidente le condiciona su vida de allí en adelante, deviniendo en una persona con discapacidad. Y realizó un análisis bajo el Corpus Juris de la Protección Internacional, tanto de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Y este corpus normativo lo que hace es determinar el contenido y las obligaciones del Estado en relación a estos grupos especiales de protección. También hace una mención al interés superior del niño, resaltando la importancia de la dignidad y el desarrollo propicio y, digamos, de la responsabilidad que tienen los estados y la sociedad en la que esos niños crecen. Y bien, después también hace consideraciones sobre las personas con discapacidad, menciona instrumentos internacionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad, y también puntúa algunos de los principios rectores como respeto de la dignidad y autonomía individual, no discriminación, participación e inclusión, igualdad de oportunidades, accesibilidad, entre otros. Esta es una definición que me parece que está buena sobre la discapacidad, que dice que la Corte dice que no se define exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las personas con diversidad funcional en la sociedad son, entre otras, barreras físicas o arquitectónicas, comunicativas, actitudinales o socioeconómicas. Me parece que esta frase es buena y es clara respecto de qué significa discapacidad para la Corte, porque no implica una carencia de algo por parte del individuo, sino por parte, digamos, que hay una carencia a nivel estatal y social de poder incluir efectivamente a esas personas. Entonces, en todo este análisis que hace la Corte, indica que las personas, los niños, niñas, y en especial las personas con discapacidad, merecen una protección especial por parte de los estados. Luego analiza el plazo razonable, teniendo en cuenta cómo, teniendo en cuenta la dilación del proceso en Argentina, y no encuentra que haya razones suficientes para que haya habido tanto atraso, ¿sí? Desde el inicio de la demanda hasta obtener una sentencia y además poder cobrar la indemnización, que finalmente ocurre en 2003 y encima es una indemnización ínfima, digamos. Esto da tiene como consecuencia una afectación en la calidad de vida de Sebastián y entiende la Corte que no una debida diligencia. Asimismo, entiende que hay realizan análisis sobre la protección judicial y derecho a la propiedad, y al momento de percibir la indemnización, entiende que la ejecución de la sentencia que otorgó la indemnización a Furlan no fue efectiva y generó una desprotección judicial al mismo tiempo, porque no se protegieron sus derechos, ¿sí? Asimismo, entiende que hay una interrelación entre los problemas de protección judicial efectiva y el goce efectivo del derecho a la propiedad, y entiende que en el marco de la ley 23.982 del 91, que la ley es convencional porque estaba inserta, digamos, en el contexto de crisis que atravesaba el país, pero que
Sin perjuicio de ello, no se tomaron medidas de aplicación menos gravosas para la disminución del monto indemnizatorio, que es muchísimo menor al pretendido que habíamos mencionado antes, de 130.000 a 38.000. Asimismo, también realiza un análisis sobre otros tipos de garantías judiciales, como el derecho a ser oído, y que no se le dio intervención al asesor de menores, entendiendo que esto también afecta a sus garantías judiciales. Y por último, hace un análisis de la integridad personal y el acceso a la justicia, porque entiende que todo el incidente del accidente y el devenir en persona con discapacidad afecta al núcleo familiar, entiende que el núcleo familiar se rompe, o sea, no solo sufre Sebastián Furlan, el perjuicio y el abandono estatal, sino también toda su familia, que recae en angustia, desesperación, falta de contención y falta de acceso a la rehabilitación adecuada. Finalmente, la Corte condena a la Argentina en los derechos que antes habíamos mencionado, como derecho a ser oído con debidas garantías en plazo razonable, protección judicial, propiedad privada, integridad personal, siempre teniendo en cuenta el artículo 19 de la Convención, que regula los derechos de los niños, y el 1.1, respetar y garantizar. Y respecto a las reparaciones, algunas reparaciones que contempla la Corte tienen que ver con la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita que tiene que recibir tanto Sebastián como la familia, la conformación de un grupo interdisciplinario para que, teniendo en cuenta la opinión de Sebastián, se tomen medidas de protección y asistencia. También dispone una serie de medidas para, digamos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, obtengan una carta donde el Estado le informe qué tipos de derechos, digamos, le son inherentes conforme a la normativa vigente de Argentina, pero tiene que ser una carta clara y accesible como para que puedan conocerlos. Y además dispone una indemnización monetaria. Así que bueno, eso en resumidas cuentas es el caso Furlan. Después, si los profes me autorizan y alguno quiere, por ahí podemos compartir el PDF. Bueno, ahí estamos pausando. Sí, sí, por supuesto, no hay drama. Si mandáselo a Marina y ella le puede subir al campo si quieren. Bueno, no sé si ahí terminé de compartir pantalla. No. Todavía no. A ver, pongo stop.